Fabricio Loruso es maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional y Autónoma de México, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana León. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y de la Plataforma de Paz y Justicia de Guanajuato, un proyecto académico y político para el acompañamiento y el fortalecimiento de colectivos de víctimas, y coordina el cuerpo académico en desigualdad social de la Ibero León. Fabricio nos va a hablar sobre la cocina y la música para la memoria y la dignidad, el recetario para la memoria en Guanajuato y la canción Así te buscaré. Fabricio, bienvenido. Hola, Fabricio. Perdón. Sí, no, ya. Todo bien, perdón. Dale, Se bienvenido. había bloqueado algo acá y ya se destrabó. Perdón. Entonces, Ahí ya ya te puedo escuchamos empezar y a te vemos. presentar. Muchas gracias por el espacio y la presentación. Voy a proyectar unas diapositivas que tengo aquí para mencionar dos proyectos. Nomás los voy como que a describir brevemente por la cuestión del tiempo. Y los voy proyectando acá. Me dicen si están viendo. Es un PowerPoint. Se ve. Sí, para hablar de dos proyectos colaborativos en los cuales tuve el gusto, la posibilidad, ¿no? de participar en el contexto de los grupos de búsqueda, los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato, en México. Entonces se titula la presentación Cocina y Música para la Memoria y la Dignidad, recetario para la memoria Guanajuato. Estamos hablando de un libro, básicamente, pero dentro del cual pues hay platillos, hay mucha vivencia y que da para construir, ¿no? Eh, muchos espacios. Y una canción que también es una memoria casi performativa, diríamos, ¿no? También porque finalmente se reproduce y se usa, ¿no? Entonces, voy a mencionar primeramente algún contexto que tiene que ver muy brevemente para quienes no vivan la realidad mexicana, en que el aumento de las desapariciones forzadas y o cometidas por agentes armados no particulares en México han crecido exponencialmente a partir de la mal llamada declaración de guerra al narcotráfico en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, y no ha parado el fenómeno como tal, tanto que llegamos a la fecha a tener más de 115,000, casi 120,000 personas desaparecidas según registros oficiales, por múltiples causas en las cuales ya hay que suponer en su mayoría la presunción de algún delito o violación grave a derechos humanos en el país. El estado de Guanajuato no había vivido esta problemática, no tanto en la agenda pública y política en el pasado, sino a partir del 2017-18, de la mano con el recrudecimiento de otras violencias, ¿no? Violencias estructurales, de desigualdades, militarización de la seguridad pública, violencias de criminales, ¿no? Disputas en ese sentido, y el aumento de los homicidios, los feminicidios, y poco a poco también de los hallazgos de fosas irregulares, ¿no? Fosas clandestinas, le llaman, pero digamos de una serie de entierros clandestinos masivos ya a partir del 2018, 19 y 20 sobre todo, ¿no? Paralelamente se crearon 20 nuevos colectivos de búsqueda en estos 3 años y medio. Había dos relacionados con casos de desapariciones en otros estados, pero que tenían sus familiares en Guanajuato, pero eso da cuenta de un crecimiento de la conciencia social de la organización de las víctimas que no se había dado aquí, a pesar de que en el resto del país desde los años 70 había colectivos, claro, de víctimas de detención, desaparición, pero que de todos modos sentaron un precedente y que por lo menos desde 2007, 2009, ¿no? Con los primeros grupos en el norte del país, también se habían formado
en este nuevo contexto, ¿no? Que es más complejo de lo que puedo describir aquí. Entonces, se arman proyectos gracias al apoyo de diferentes actores, como esta canción y como este libro, El recetario para la memoria, que tienen que ver ya con una fase en que los colectivos empiezan a generar eh, sensibilización hacia afuera, después de vencer el miedo, que fue un periodo bastante largo, incluso, ¿no? De más de un año de entrar a este campo, realmente a este campo de lucha para las familias guanajuatenses, ¿no? Y bajo el yugo de la violencia y la discriminación estatal, la escasa actuación, sino es que la persecución, ¿no? También de parte de diferentes instituciones del nivel estatal, cuando menos, y municipal. Entonces construyen, ya estamos en una etapa, veo, de este movimiento, ya lo podemos llamar, que genera proyectos muy, muy interesantes ya de memoria, de sensibilización, de documentación, de archivo, de diferente tipo, ¿no? Son todavía incipientes respecto de otros grupos que llevan décadas, pero este recetario tiene su origen en Sinaloa y este campo nos alimenta, ahora aquí nos buscan, justo relata de esta realidad que describía yo aquí con algunas cifras, que sin embargo no nos hablan de las historias de vida, como en cambio tratan de hacer estas dos obras, ¿no? Eh, Aquí esta es una obra de bordado que también es otro de los grandes temas de esa memoria performativa, además de la discursiva que se ejerce por parte de los grupos sociales, de las mujeres en un 90% que integran estos colectivos, colectivos para la búsqueda inicialmente, pero que también luego buscan, claro, conocer lo sucedido, la verdad y tener justicia, como se ven muy lejanas también, pues también se trabaja con estos temas ya de memoria, de lucha ante las autoridades, pero también ante buena parte de la sociedad que sigue siendo indiferente. Han cambiado bastante las cosas en 5 o 10 años en México respecto de cómo se colocó la problemática. Sabemos cómo surgieron todos estos colectivos, pero pues no ha sido un camino fácil. En Guanajuato se vive una realidad distinta, los estados pueden tener realidades distintas, ¿no? Esto no es para explicarlo aquí, nomás es para dejarlo, digamos, en constancia de todas las actividades que desarrollan las colectivas, entre las cuales están búsquedas, protestas, organización, pero también iniciativas de memoria como Árboles de la Esperanza, tendederos, bordados y, ¿por qué no? Ahora sí, el proyecto gastronómico y fotográfico de recetario, ¿no? Que nació por iniciativa de colectivos de Sinaloa, de las rastreadoras del Fuerte, ya hace creo que 5 años, pero básicamente se reproduce aquí en Guanajuato con un volumen número 2, ¿no? Entonces invito a ver la página, que es recetario para la memoria.mx, que prácticamente nos ilustra, algunas de estas imágenes son de ahí, cómo recetario pues es poesía, es literatura, es denuncia, tiene, ¿no?, artículos de contexto. Uno lo elaboramos acá desde la Ibero León, pero pues otros vienen de periodistas muy experimentadas, ¿no?, como Daniel Area, que es originaria de Irapuato además, y la fotógrafa Sara Gómez y otras personas. Realmente es un proyecto muy, muy colectivo, apoyado por diferentes grupos, Artículo 19, la Ibero León, parte de las becas que da el gobierno de México, la Secretaría de Cultura, pero sobre todo por las 72 familias que han estado cocinando el platillo favorito de sus seres queridos desaparecidos para la realización de este libro, en que también hay también esos mapas de contexto que hacen los colectivos, por ejemplo, los expedientes, las filas que padecen y que tienen que vivir, y la revictimización institucional ante los ministerios públicos. Todo eso está relatado con fotografía, con testimonios, dentro de lo principal, que es un recetario. Es decir, aquí está las guacamayas, plato leonés, una preparación leonesa de la señora Carmen Sánchez, ¿no?, que es una de las buscadoras de aquí, Buscadoras Guanajuato, es su colectivo. Participaron 10 colectivos de los que mostré antes en el mapa, y acá pues como era del ámbito de la defensa de los derechos humanos, de la academia,
y sensibilizar hasta los chefs que participan en cocinadas públicas, cocinadas semiprivadas, pero con compartencia, ¿no? Como se dice, es decir, espacios para compartir. Y entonces, pues eso favorece la convivencia también entre colectivas del Estado que a lo mejor no siempre, a veces han podido tener o han tenido conflictos, como es natural en cualquier proceso y movimiento, pero que van reconciliándose en la práctica, bordando o bien acá cocinando y viendo que los proyectos comunes son más fuertes que las divisiones, que hay que subrayarlo también, muchas veces provienen de las propias autoridades a través de varios mecanismos que bien conocerán, pero no ahondo aquí. Aquí está la parte sobre expedientes, está rico en testimonios, ¿no? Y en vivencias se ha ido presentando a lo largo del año pasado en la Ibero León, pero también en muchísimos lados, porque pues sí, creo que está empezando a lograr, porque es una obra potencialmente eterna, ¿no? La sensibilización a través de lo que más nos une, que como humano, ¿no? Como humanos, que es la comida como tal, pero también estos verbos, básicamente de una de las promotoras, Alejandra Díaz, del propio proyecto, que también encontró ya a su hermano, de que estaba desaparecido en Acámbaro, Guanajuato, ¿no? Entonces se llama reconstruir, confiar, abrazar, hermanar, acuerpar, escuchar, procurar, sanar, enraizar, enternecer, habitar, acompañar, cocinar, ¿no? Son como los verbos que mueven a estas 72 familias y más que se van uniendo en las presentaciones, en las cocinadas. Ha habido ya una exposición de Sara Gómez, la fotógrafa en la Ibero, pero va a llevarla a otros lados también, de las fotos de recetario, ¿no? Para poder retomar las historias, dignificar a través de la comida, ¿no? La memoria de quienes fueron ya sea encontrados o más bien siguen desaparecidos, ¿no? Entonces aquí están no todas las que participaron, pero casi todas las buscadoras, personas de los colectivos en la primera presentación oficial, ¿no? Y ha habido más, y aquí, pues, como pueden ver, la apropiación de espacio público poco a poco ha sido permitida con diferentes iniciativas, pero también con estas de las cocinadas o mostrar las recetas y la solidaridad de todo un campo que sería muy distinto, ¿no? De la típica defensa de los derechos humanos o el activismo social, que es de los restaurantes, restauranteros, cocineros, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera parte, voy rápido en 4 o 5 minutos con otra iniciativa que es anterior, es del 30 de agosto del 21, como sabrán, es el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada de la ONU, que ya es aprovechado junto con el 10 de mayo, Día de las Madres, en México y en otros lados para las protestas, los actos de memoria, hasta las misas, las sentadas, los plantones, pero también las proyecciones, etcétera. Para esa fecha pensamos entre diferentes, realmente personas del colectivo de acá, de la Ibero. En mi caso fue una participación ahora sí que mucho más directa con parte de las letras que habíamos recogido durante una primera búsqueda en Salvatierra, cuando las familias compartían sus sueños. Por eso la canción empieza hablando de los sueños, con la persona desaparecida que comunica algo a la mamá, al marido, a la hermana, ¿no? Entonces se pensó escribirlo, rebotarlo con diferentes grupos, personas con el tiempo, recoger cambios de manera colaborativa a la letra y aplicarle una letra que debía ser un cover de una canción antigua que se llama Lili Marlene. Es bastante conocida en el caso en Europa, la cantaba mi abuela, por eso de ahí surgió la letra, como aplicándola a esa, pero más bien pasó a ser una canción original gracias a todo el equipo de Rebecca Lane, que es una activista, cantante, bueno, rapera, guatemalteca, feminista, que también ha tenido familiares víctimas de desaparición, de la guerra civil de Guatemala, y que, bueno, ha apoyado muchísimo junto con Antonio Monterroso, el guitarrista, también escribió parte de la melodía nueva junto con Rebeca, Ana Tuirante, diferentes
productores, y cada quien aportó un pedacito en plena pandemia también, o sea, todo de manera a distancia, ¿no? Entonces fue lanzada, fue utilizada para presentar el tema, para las marchas, para diferentes momentos de ese año, pero poco a poco se va pasando, socializando, ¿no? A los colectivos, está presente en todas las plataformas principales y les invito a bajarla, verla. No hay un video como tal, más bien escucharla para apoyar. Perdón, Fabricio, ¿podríamos escuchar Sí, la canción en este momento? ¿Te da para...? sí, sí, creo que sí, yo cerraría y quisiera mejor usar 2 minutos para cerrar, no hay mucho más que decir, sino que la escuchemos. ¿La Ok, quieren escuchar Fabricio, me desde el dicen mapa? del equipo técnico que tenemos acá la canción descargada, entonces podríamos como Perfecto. ponerla. ¿Listo? Sí, voy a dejar esto así. Dejo de compartir. Todas las noches te vuelvo a soñar. Pese a lo que digan, no dejo de esperar. También mañana soñaré, igual que ayer. Así te buscaré, así te buscaré. Así te buscaré, así te buscaré. Todas las noches te vuelvo a soñar. Pese a lo que digan, no dejo de esperar. También mañana soñaré, igual que ayer. Así te buscaré, así te buscaré. Así te buscaré, así te buscaré. Cuando te llevaron, sangró mi corazón. No supe más de ti, mi alma se murió buscando la verdad. Yo no descansaré hasta poder saber que te encontré. Son nuestros hijos, hermanos, esposos. Son nuestras hijas, hermanas y madres. Les buscaremos hasta encontrarles. Descansaremos hasta escucharles. ¿Dónde está la justicia? Está desaparecida, pero estamos unidas, luchando por la vida. Ni todo el dolor puede paralizar la memoria construida al caminar. Ni todo el dolor puede paralizar la memoria construida al caminar. Todas las noches te vuelvo a soñar. Gritaré tu ausencia, prohibido es olvidar. También mañana soñaré, igual que ayer. Así te buscaré. Ni todo el dolor puede paralizar. Así te buscaré. La memoria construida al caminar. Así te buscaré. Ni todo el dolor puede paralizar. Así te buscaré.
Bueno, Gracias por el espacio y la canción. no, Un gracias a ti. abrazo. Gracias a ti, Fabricio, por compartirnos esta experiencia tan emotiva y tan sensible. Creo que, de hecho, cuando te lo había comentado internamente, cuando supe un poco de qué iba la presentación y ver cómo desde la mesa, la cocina, que es un espacio de cuidado, que justamente ha sido como ese lugar de encuentro, de memoria, de un espacio de cuidado, de compartir con la familia, se vuelve también como, en este caso, un escenario de memoria, de reivindicación por aquellas personas que ya no están y que hay ahí toda una búsqueda de madres, esposas, hijas, buscando a sus seres queridos. Y nuevamente ver cómo el arte se vuelve un instrumento y un mecanismo nuevamente sensible que nos permite también como generar denuncias, pero también como hacer reflexiones frente a las realidades que nos atraviesan y nos acontecen. Bueno, yo tenía acá como unas preguntas, pero ya prontamente vamos a tener la posibilidad de ver el documental, entonces quisiera más bien darle este espacio, no sé si el público tiene algunas preguntas particulares para los invitados e invitadas de este panel, o si incluso dentro del mismo panel, quienes estuvimos escuchando estas experiencias, pues tenemos ahí algunas preguntas por hacer. ¿No? Muy claro todo. Bueno, no, yo entonces voy a cerrar aquí. Quiero agradecerles por... Ah, bueno, por acá hay una pregunta, allí al final. Esta mañana yo no fui capaz de preguntar algo que iba a preguntar respecto a los que hablaron de la mañana, de México. Muy buenas tardes, mire, yo esta mañana quería participar en algo que quería preguntar porque estaba muy agradecida por la invitación que me hicieron, por lo que yo me conecté mucho con las experiencias que contaron todos aquellos señores de México, especialmente el señor del sombrerito. Me hizo sentir y revivir aquello que me enseñaron a mí después de que comencé a pensar de por qué estaba pasando lo que estaba pasando, porque cuando menos pensé, me fui metiendo como en un cuento de que se llama que violencia intrafamiliar, que cómo empezó la historia. Entonces ahí me fui viendo yo el por qué era la violencia intrafamiliar y vine a terminar el bachillerato ahora de 50 años, porque en ese tiempo no le daban estudio a uno, porque se tenía que quedar allá con la mamá ayudándole a hacer los destinos, y a las mamás las callaban. Ellas no podían hablar, porque miren lo que les decían. Calladita, así se lo consiguió. La ropa sucia se lava en casa. Entonces el hombre, eso lo volvieron allá a ellas un machismo, un bagaje antiguo de la oligarquía antigua, me lo enseñaron ahora después de que terminé el bachillerato. Lo formaron allá nuestros viejos ancestros, como la bisabuela, la tatarabuela, la bisabuela, y después la abuela, y después la abuela, mi mamá. Entonces se tenían que quedar calladas, porque todo lo primero era para el hombre, que era el que salía a trabajar, y nosotras calladas. Y ya después mi mamá se murió y nosotras todas chiquiticas, y nos regaron por ahí donde nos recibieron. Entonces nos hicieron lo mismo, que la ropa sucia se lava en casa. Entonces nos callaron, y ya cada que uno iba a hablar, lo aplastaban a uno como para que no hablara. Entonces ahí empezó la violencia intrafamiliar. Y después en la calle, que como no lo hizo papá, no lo hizo mi hermana la mayor, porque todo era para la mayor, para el mayor que está estudiando. Entonces ustedes, las más chiquiticas, prun, ahí las van aplastando. Sí, y no nos dejaron salir a estudiar, y damos con un estoraque de marido que nos saca haciéndonos creer que nos ama, y mentiras que a los 15 días vuelve y nos pega, nos comienza a pegar.
Entonces vuelve y comienza lo que dicen, el que no conoce su historia tiende a repetirla. Entonces todo esto que las señoras del penal, es estas que contaron la historia como la señora que está ahí sentada, yo estoy reclamando para mi comunidad y para mi territorio, que esta conferencia que siento hoy tan agradable, tan conectada con mi historia de vida, empezando porque eso fue de allá de nuestros viejos ancestros, después de la corte celestial mi abuela y después de mi abuela mi madre, y después de mi madre, como yo no conocía la historia, entonces tiende a repetirla, ¿sí? Entonces eso se va volviendo una cadena así, y una cosa ahí toda compleja, me tiene la cabeza como compleja, porque yo allá en mi comunidad, prum, 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 no hacían sino sacarme de los grupos, como si yo fuera un mosco en la leche, y yo decía, pero ¿por qué si Julanita puede hablar? Y yo no podía hablar. El que tiene sentido de pertenencia, empoderamiento de territorio y conocimiento de palabra, al que le gusta el liderazgo social. Después de que terminé el bachillerato, fue donde me di de cuenta que me invitaron a la Uniminuto y a la DIAFID a hacer liderazgo social, veeduría social y pública. Entonces ahí entendí que es política, que es politiquería y que son políticas públicas. Entonces yo quiero para mi comunidad que nosotros en las veredas de los pueblos no nos dan esta educación para tener sentido de pertenencia, empoderamiento de territorio y conocimiento de palabra. Vea, lástima que se fueron todos estos jovencitos. Estos jovencitos no han querido escuchar a nosotros los viejos ancestros, como a mamá y a papá, que era lo que dijera mamá y papá. Y entonces, como ellos ya se mandan solos y nosotros no les podemos enseñar eso de la cultura, de la buena ética profesional, de tener buenos principios morales, yo me amo, me quiero y me respeto, tengo cuerpo sano, mente sana, soy un adulto sano y salud para el alma. Ellos ya no entienden esto y miren lo que les está pasando, que se están ahogando en un vaso de agua. ¿Por qué? Por lo que aprobaron esa cosa de la cargar la dosis personal. Entonces, como nosotros los adultos mayores ya no podemos hablar, ellos son los que nos están mandando a nosotros. Y mire cómo se están desorganizando, mi amor. Entonces, qué bueno que estén participando en todos estos grupos sociales, como a mí me encanta que me inviten. Y me dicen, mi nombre es Coralia, y me dicen, Cora, no cambies, siga así, con esa berraquera de dar. Tenemos que dejar ejemplo de vida para este legado de jovencitas y jovencitos. Sí, y luego estos jovencitos, estas jovencitas y estos jovencitos que les dejen legado a las niñas y niños de tener buenos principios morales, de amarse y respetarse, porque usted deja en este mundo es su ejemplo de vida. El hombre que es inteligente y piensa con creatividad adquiere sabiduría, y la sabiduría, vea, es enseñarle al que no sabe a que tenga sentido de pertenencia, empoderamiento de territorio y conocimiento de palabra. Y vea, y he estado en esa cosa del proceso de sus mandalas, y eso a uno le da vida y renacer. Uno vuelve a renacer porque le llega a uno una vida una luz del transporte a la vida. Entonces, por ahí derecho era que yo quería que por medio de ustedes que me ayuden, ¿cómo hago yo para llevar esto a que nos den a nosotros de capacitación en el pueblo, para que en el pueblo se lo enseñen a las acciones comunales, que nosotros no, en las veredas no tenemos esta alegría de sentir el sentido de pertenencia, de la participación ciudadana? Vea, el 18 de septiembre estuve en el Foro Internacional de la Participación Ciudadana, vea, líderes sociales, veeduría social y pública, con la Contraloría, la Procuraduría y la Supersalud. Nos mandaron gente del Estado y todo, y nos dieron un día súper maravilloso y mundial. Un seminario de una semana, la cosa más hermosa, de chévere, de bacana, y entonces estoy muy agradecida por esas invitaciones que me hacen.
Sí, mi cielo, y la Defensoría del Pueblo. Mire que allá hay un señor todo querido que él me ha visto participando. De por allá de Envigado, de Itagüí hasta Girardota, de los 10 municipios del Valle de Aburrá me han invitado, sí, señor. Felicidades les deseo y que toda la corte celestial me los cuide y me los bendiga para que les dé inteligencia, creatividad y sabiduría. Eso es lo que hay que dejar de ejemplo de vida en este mundo. Muchísimas gracias por la intervención y el reconocimiento. Y bueno, bueno, ya, entonces damos por terminado. Ok, hay una última pregunta para Gisela, entonces adelante. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Gise, la vida nos vuelve a poner juntos otra vez. A la final bueno, igual eso después lo conversamos. Pero Gise, desde el momento en que yo ya salí del proceso, siempre una inquietud mía que ponía en discusión que a la final, ya con mis idas y venidas, nunca me quedó claro cómo es la cuestión que desde la ciudad vamos a también extrapolar todas estas cuestiones que se han construido desde los barrios populares a las zonas rurales, porque para mí siempre ha sido Medellín una ciudad-región, una ciudad que en sus periferias depende netamente de la zona rural. O sea, hay muchas dinámicas que se han configurado en las zonas y en las partes altas de la ciudad, y de qué manera ustedes también quizás ya han adelantado discusiones, o de qué manera podemos llevar ya todas esas discusiones desde la cuestión local de la ciudad hacia las regiones, pues porque la concepción que yo he tenido es el tiempo, es la cuestión de que siempre una ciudad y una ciudad como Medellín en sus barrios de periferia siempre tiene mucha relación con las zonas regionales y las subregiones que la rodean. Entonces, en ese sentido, para poder hablar de una paz territorial urbana, ¿de qué manera también tenemos que hablar de una paz territorial rural, por así decirlo? Para poder hablar realmente de una paz territorial urbana. Y cómo hacer esos diálogos. O sea, es que, y más, te lo digo ahora, Irle, que ya dice que yo ya estoy viendo en el pueblito mío, que vos sabes que siempre les hablaba de él, y como que se me vienen muchas discusiones en la cabeza, y más también porque justamente los jóvenes que vinieron acá son de Yolombó también, y que estos espacios yo los valoro mucho, pero hay veces son muy densos para los pelados, entonces no me los culpen, pero los pelados también tienen mucho ánimo de aprender eso, entonces ver cómo es que se tejen las discusiones entre lo rural y lo urbano, porque siento que es una de las discusiones que nos tenemos que dar, porque a la final Medellín depende de sus subregiones, y en el nordeste ya tenemos que sentarnos a conversar. Entonces solo digo eso, perdón. Bueno, no, yo creo que de hecho, pues, Carlos y aquí a todos los jóvenes y aquí en Medellín, esa es una de las tareas que tenemos con este proceso y por supuesto como ciudadanía, ¿sí? Como ciudadanía hemos tenido muy claro y siempre el mensaje para los jóvenes es no podemos abandonar el campo, porque el campo sin ciudad no es ciudad. Entonces, aquí por eso la memoria y amar esa memoria, respetar esa memoria, conmemorar esa memoria y ante todo crear bases, crear principios, crear valores de la importancia que tiene el campo. Y creo que el mejor mensaje que nosotros les podemos enviar, yo soy campesina, o sea, yo soy campesina y el mejor mensaje que puedo enviar es: la paz se debe construir desde el lugar en donde estemos. Y por supuesto, Medellín tiene un reto muy grande porque de aquí se está trasladando a esas zonas, digamos, este conflicto. Creo que hoy Medellín incluso tiene un reto, no solamente los 5 procesos, sino específicamente el tema de paz urbana, porque dará la puerta de abrir o cerrar nuevamente y que la ciudad siga siendo esa ciudad receptora, pero también expulsora. Entonces creo que hoy la memoria, las resistencias y el defender esa memoria desde lo que somos, desde lo que hemos concebido, desde principios, valores, es lo más fundamental. Bueno, debemos dar cierre a este último panel para continuar con la programación y no tener como retrocesos en la proyección del documental. Les agradecemos muchísimo a los expositores y expositoras por compartir la experiencia, a ustedes por estar atentos y atentas a la escucha.
supongo que quedan ahí preguntas motivadoras y cuestionamientos que la invitación es a seguirlos como tejiendo y conversando entre pues, en nuestra cercanía y nuestros territorios. Y bueno, nada, muchísimas gracias, Esteban. Muchas gracias, Tatiana, a Gisela, a Diana, a Marisabel, a Fabricio, quien nos compartió también esta pieza musical para cerrar con arte este encuentro de paz. Y justamente en este sentido, ya para el cierre, tendremos unas palabras entonces de Marco Casillas, director del Último Guerrero, que es un documental realizado sobre la experiencia de alguien que ya nos acompañó, que es don Roberto de la Rosa. Entonces le doy la palabra a Marco, quien en cuestión de 5 minuticos nos quiere como presentar el documental, y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión desde México. Marco, adelante. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes. Pues sí, mi nombre es Marco Casillas, soy de la ciudad de Zacatecas, de aquí en el centro de México. Y qué bueno que estuvo ahí don Roberto de la Rosa también. Es como un previo a este documental. Es un cortometraje documental que lo estuvimos realizando por alrededor de 2 años. Fue un proceso, primero, pues bueno, fue un proceso largo y de conocimiento también para mí, de aprender bastante cosas sobre mi estado y sobre su cultura minera. Para los que no sepan, pues Zacatecas es un estado donde hay un montonal de minas por todos lados, ¿no? Del norte al sur. Tenemos muy arraigada esa cultura minera desde siempre. Yo me acuerdo que de pequeño se hablaba de Zacatecas como el primer productor de plata en el mundo. Y pues todos súper orgullosos, ¿no? De que, el primer productor de plata en el mundo, pensando como si eso fuera pues algo positivo, ¿no? A la fecha, ya aquí en la ciudad están ocurriendo cosas que le ocurrieron allá en Salaverna, en ese pueblo que está al noreste del estado, un pueblo alejado, que su mismo nombre lo dice, Salaverna, que es como la entrada del Averno, ¿no? Porque pues sí es un lugar caliente en el semidesierto zacatecano, caliente y olvidado por todos. Pensábamos que pues eso no nos iba a alcanzar, y muchas de las situaciones que les ocurrieron allá de su desalojo, bueno, antes del desalojo forzado que tuvieron, están ocurriendo aquí, donde pues, las minas explotan el subsuelo, destruyen casas, y luego pues ya de repente pues les ofrecen a las personas un dinerito para que se vayan de ahí, ¿no? Y que puedan seguir explotando. Tenemos tan arraigada esta cultura minera que nuestro equipo de fútbol se llama Mineros, y pues de que mucha gente piensa que es la única solución para el trabajo, ¿no? Que no hay acá, hacerse minero. Conocí a Roberto de la Rosa primero en un viaje que tuve con una colega cineasta que se llama Elena Pardo. Él lo estaba acompañando aquí en Zacatecas porque ella estaba haciendo una investigación de pueblos mineros en el sur de México, en Oaxaca, y aquí en Zacatecas. Solo que en el sur de México pues no permitieron que las mineras entraran y empezaran a saquear también todo el mineral. Y aquí en Zacatecas los recibimos con los brazos abiertos. No sé si les haya contado don Roberto, pero se llama El Último Guerrero este documental porque pues es la única persona que continúa con su lucha de tratar de recuperar ese pueblo que ya, pues prácticamente ya no existe, ya no hay nada de él. Don Roberto construyó una cabaña con los restos de lo que era la iglesia, la escuela y pues parte del pueblo. Construyó una cabaña donde habita pues a escasos 1 kilómetro, 2 kilómetros de ahí de los restos de Salaverna. En esta investigación pues descubrí muchísimas cosas que en realidad no se dicen aquí en el documental porque hay nombres, personas pues sigue, desde el mismo gobierno, pues todos están involucrados en ese saqueo y en esa
pues sí, en ese robo que le hicieron a los habitantes de Salaverne. Yo lo que quise hacer, y ya ustedes que lo conocieron también a don Roberto, es como presentarlo a él como un abuelo sabio, ese abuelo que nos tiene algo que contar con su sabiduría y que nos puede platicar de lo que, pues sí, de lo importante en la vida, ¿no? Que luego uno piensa que el dinero es algo importante, pero hay cosas, pues, con mayor relevancia, ¿verdad? La vida misma, el estar físicamente bien, no sé, el estar en paz con la naturaleza. Y pues trata un poco más de eso, ¿no? De verlo no como la persona enojada que está luchando contra la minera, sino como esa persona sabia y pues lo que ha aprendido a lo largo de su vida. Y es acompañarlo. Bueno, aquí se parece que es un día, pero pues sí, fue un largo proceso de acompañarlo en su estar y en su existir, y que él nos mostrara su forma, pues, de ver la vida. Y pues nada, espero que lo disfruten. Muchas gracias por la invitación, y pues aquí está el último guerrero. Muchas gracias, Marco. Qué bueno tenerte aquí y poder que nos cuentes de primera mano pues el trabajo que desarrollaste y poder haber conocido a don Roberto. Con esto y permitirnos proyectarlo acá, con esto pues y con esta pieza documental, cortometraje, estaríamos cerrando el primer encuentro de saberes en construcción de paz con enfoque territorial de Colombia-México. Para quienes están conectados virtualmente, se proyectará el tráiler, pues por cuestiones también un poco de los derechos, de que está todavía pues digamos en reproducción o el documental, y pues quienes estamos aquí de manera virtual lo proyectaremos en completo. Agradecerles enormemente a quienes nos han visitado, quienes han estado con nosotros y por navegar en estas experiencias de construcción de paz, conflictividades, pero que finalmente vamos tejiendo y nos vamos encontrando para poder construir ese mandala entre todos y todas. Muchísimas gracias, y con esto damos pie entonces a El Último Guerrero. Gracias. Desgraciadamente el porcentaje que lucha en defensa de la naturaleza es mínimo a comparación de los que se someten a los que están depredando todo el planeta. Esa es, por desgracia, la realidad que muchos no miran.